Dicen que a cualquiera le quita el sueño la posibilidad de una tormenta, de una ventisca. Justamente eso es lo que se ve en el ambiente frente a un proceso de reforma que ya comenzó a llegar hasta el Congreso. Nélcida, Arismendi, Jacobo, ¿qué es la seguridad social? Parecería simple, pero es bueno empezar por ahí. ¿Qué es la seguridad social? ¿Qué entraña para un ciudadano que nos está viendo, que nos está escuchando en la radio, la seguridad social? Bueno, déjame decirte que la seguridad social es una de las principales reivindicaciones y conquistas sociales que históricamente ha logrado el movimiento de los trabajadores en el mundo. Tan importante y trascendente como la reducción de la jornada de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en los talleres, en la fábrica, etc. ¿Y por qué es importante? Porque el trabajador históricamente carece de los medios de producción propios para poder garantizar su bienestar. En consecuencia, lo que recibe como salario tradicionalmente ha sido insuficiente para cubrir más allá de lo inmediato. En el siglo pasado, mucha gente entró en la pobreza extrema porque tenía un accidente de trabajo y no tenía ninguna protección y quedaba totalmente desamparado. Por esa razón, la seguridad social se ha convertido en la esencia de las relaciones de trabajo y de la relación entre la población y el Estado en República Dominicana en este caso. Nélcida. Bueno, realmente para mí la seguridad social no significa una ley, sino un concepto de Estado. La seguridad social tiene que ver con la protección de la familia, con la protección del individuo, con su salario, con su vivienda, con su entorno. Es decir, que por lo que lucha el hombre y la mujer es por la justicia social. Y yo veo la seguridad social en el contexto de lo que es la justicia social. Justicia social significa un país que tiene que vivir con equidad, que tiene que vivir en un estado de derecho que le garantice sus derechos básicos fundamentales de existir, y por eso cuando hablamos de seguridad social nosotros no podemos circunscribirlo a que existe una ley. La ley es parte, pero la seguridad social es el concepto que tenga un Estado de sus ciudadanos. Jacobo. Bueno, la seguridad social es el mecanismo de protección social más importante que pueda existir en cualquier país del mundo. Y en el caso de la República Dominicana, si hacemos la observación del sistema que teníamos antes, que era el Instituto Dominicano de Seguridad Social, que apenas alcanzaba una parte mínima de la población asegurada, y analizamos lo que significó cuando entró en vigencia la actual ley de seguridad social, entonces nos damos cuenta de que la seguridad social es una ley transversal que de momento tiene que ver no solamente con el trabajador en sí, sino también con la familia. Entonces yo pienso que una de las leyes más importantes que tiene, después de la Constitución de la República, la seguridad social es una de las leyes más importantes que tiene el país, en términos sociales. Ahora hay vientos de reforma. La reforma no es más que modificación y cambio, se supone que para bien. Y si se reforma lo que no es bueno, es decir, no se ha cumplido cabalmente lo que fue la primera ley de seguridad social, esa nueva que lleva 20 años, para la necesidad de reformar lo que no existe. Mira, Bueno. la República, Está bien, sí. la República Dominicana quedó retrasada con relación a los demás países de América Latina en todo lo que tiene que ver con política social, tanto en educación como en salud y en seguridad social. Cuando nosotros comenzamos a diseñar la ley de seguridad social, nos encontramos con dos grandes retos. Uno, era necesario incorporar a la población de manera progresiva a la protección social. Y dos, al mismo tiempo era necesario transformar el sistema de salud para que pudiera dar los resultados que la población espera.
O sea, hay un movimiento cuantitativo de aumentar la cobertura de la población. Como señaló Nelsida y Jacobo, en ese sentido el país ha avanzado muchísimo, porque prácticamente de un 7% más o menos que había en el Seguro Social dominicano, estamos llegando a un 98% de la población. En el punto en que estamos retrasados es en cuanto a lo que se refiere a las reformas de la salud para garantizar una calidad y una oportunidad que la población necesita. Porque no es suficiente tener un 97 o 98% de la población afiliada si todavía los servicios no llenan la satisfacción de la población. Por ejemplo, República Dominicana es uno de los pocos países que se da la circunstancia de que con un 98% de cobertura todavía tenemos un gasto de bolsillo elevado, más elevado que muchos países que tienen menos cobertura que nosotros. Y además de eso, con un acceso casi del 100% de las mujeres a los servicios institucionales, o sea, hospitales y a médicos profesionales, todavía tenemos una alta mortalidad materno-infantil. Eso quiere decir que si bien hemos crecido cuantitativamente, todavía estamos muy rezagados desde el punto de vista de la calidad. Nelson. Bueno, realmente con relación a ese aspecto, cuando se habla de reforma, yo creo que el legislador llegó lejos y avanzó mucho más que lo que es la aplicación que estamos teniendo de esa ley a los 23 años de fundada, de creada. Y me refiero, el legislador habló de la universalización del sistema para todos los dominicanos y dominicanas, sin exclusión, sin discriminación. Entonces, cuando nosotros llegamos a la práctica de más de 20 años, nos encontramos que tenemos exclusión, que tenemos discriminación y que el gasto de bolsillo se ha elevado, porque ahora tú pagas 3 veces. Tú cotizas, tú tienes cuando te ingresan que dejar un dinero en la clínica porque tu fiador solidario, que es la ARS, no te respalda, y tú tienes que pagar un copago. Es decir, eso no lo dice la ley. La ley establece principios muy amplios. La ley, por ejemplo, te habla de una protección como núcleo familiar. Muy claro, muy específico en su artículo 5, la ley 8701, artículo 5. Padre y madre son parte del núcleo familiar. ¿Qué nos encontramos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros como ejecutores de esa ley? Que hemos dejado que el trabajador cargue con el gasto de afiliación de padre y madre lo que les resta de sus ingresos básicos, que son bastante exiguos, y tienen que cubrir lo que la Seguridad Social debería de cubrir según el legislador. Pero más allá, ¿usted sabe lo que significa usted estar en retirada en un trabajo? Eso es más de 60 años de edad. ¿Y qué es lo que acontece en la práctica de estos 20 y pico de años? Sobre todo después que comenzó el Seguro Familiar de Salud en el 2007. Nosotros nos encontramos con un Seguro Familiar de Salud excluyente que excluye a los pensionados del derecho a la salud. ¿Pero por qué? Si la ley entiende que el segundo sujeto con derecho a tener seguro familiar de salud es el pensionado del régimen contributivo, ¿por qué no dárselo? ¿Por qué cubren a los hijos mayores de hasta 18 años y mayores de 18 si estudian, si son discapacitados de por vida? O sea, ¿por qué atienden a la madre, a la esposa, que antes eran excluyentes? ¿Y por qué el pensionado, que es la segunda figura que dice la ley que debe de darse de salud, no se le da? Entonces, ese incumplimiento que tenemos nosotros hoy es lo que ha desacreditado prácticamente en gran medida una ley que pudo haber estado ya en un estrato superior al que está en este momento. O sea, nosotros entendemos que la reforma hay que verla en perspectiva de cumplir con lo que no se ha cumplido. Señores, nosotros tenemos una seguridad social que no fue la que creó el legislador. El legislador dijo que había una seguridad social preventiva. ¿Y qué es lo que nosotros hemos aplicado? Una seguridad social curativa. Es decir, ir a buscar una receta, hacer una consulta con un médico, pero la prevención de lo que es el cáncer, de lo que es la diabetes, de lo que es la hipertensión, que es lo que manda la ley,
en un primer día nivel de atención que debe la gente de tener, en un médico familiar que tiene la gente que tener para que atienda esas contingencias que son las que llevan a la catástrofe desde el punto de vista de las enfermedades, eso no se está cumpliendo y eso lo dice la ley. Para eso hay que reformar la ley, para que la gente tenga pensiones, para que los pensionados tengan seguro familiar de salud, para que los padres estén incluidos como núcleo familiar, para que tengamos una salud preventiva. Eso lo dice la ley. Entonces, ¿vamos a modificar eso? Mucho cuidado, porque sí lo quieren modificar, pero lo quieren modificar para eliminar esos beneficios que ya tiene el afiliado. Entonces, yo soy muy cuidadosa cuando se habla de la salud y siempre estoy vigilante. ¿Qué es lo que queremos modificar de la ley de salud? Vamos a ver lo que es la distribución, la administración de la salud por los entes que le están manejando ahora, quién administra el riesgo de salud. Eso habría que ver porque hay una irresponsabilidad que uno tiene que tomar en cuenta. El administrador, cuando usted pone a una persona a administrar de sus bienes, es para que se encargue de todo. Y nosotros lo que nos encontramos en este momento es con un administrador que cuando me voy a ingresar en una clínica, no responde por mí, porque tengo que sacar dinero de mi bolsillo. Entonces, eso hay que revisarlo. Nélcida, y una pregunta, porque usted ha establecido que realmente los problemas en el sistema actual no son temas regulatorios, o sea, no son temas legales, porque la ley ya lo establece, pero en la práctica no se ha implementado como debería. Entonces, las víctimas somos las personas de a pie, del día a día. ¿A qué se debe esto? ¿De dónde, desde la teoría, nos perdimos el camino en la práctica? Porque hay una realidad, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién es que se está beneficiando de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el sistema comenzó con cautela, porque era un sistema nuevo, había que dar un compás de espera, y se hizo un acuerdo tripartito para comenzar el seguro familiar de salud, y se hizo un plan de servicio de salud, un PDSS, plan de servicio de salud básico por un año. ¿Usted sabe cuánto tiempo tenemos? Desde el 2007 acá, cuente usted, y ese tiempo tenemos con un plan de un año. En ese plan de un año, ese plan se aprobó como una forma de garantizar que los costos, las atenciones, o sea, que se probara el modelo y hacer los ajustes que la misma ley decía que a los 10 años debió haber sido revisada a los fines de adaptarla a lo que era la realidad de la cotidianidad que estábamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que desafortunadamente nos quedamos con la provisionalidad, como siempre pasa en este país, como pasa con el anticipo, como pasa con la ley, como pasaba con la ley de los tribunales laborales, como pasa con todo. Te ponen una ley provisional y si beneficia a la población se queda de por vida. ¿Cómo evalúa esta situación de cara al impacto en la población? Lo primero que yo pienso que tenemos que hacer como evaluación, porque no nos podemos contradecir. No podemos decir primero que la ley significó un paso de avance muy importante para la República Dominicana y después decir entonces que la ley no funciona. O sea, eso es lo primero que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo. Yo pienso que la ley ha sido un avance importante para los trabajadores, que ahora la mayoría están, de lo que están los trabajadores formales, están en la seguridad social. Eso es un avance tremendo. La protección, aunque sea con las limitaciones que se señalan, porque todo hay que recordar por qué hubo que hacer una negociación para que entrara en vigencia el sistema. Eran por los intereses, porque los empresarios, y hay que decirlo, señores, el sector empresarial del país, cuando se aprobó la ley, no querían, eso se pospuso, la entrada del plan de servicio de salud, que era el plan básico de salud, eso se pospuso más de 30 veces en lo que se aplicaba la ley. ¿Por qué? Porque los intereses no lo permitían, intereses de sectores que estaban interviniendo y entorpeciendo el que eso se pusiera en funcionamiento, y eso hay que recordarlo como un antecedente importante. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Yo lo que pienso es que si nosotros analizamos bien el contexto general de la situación de la seguridad social, no es necesario ni siquiera una reforma de la seguridad social ahora. En lo que deberíamos concentrarnos, y en eso estoy de acuerdo con Nélcida, es en aplicar las cosas que no se han aplicado en la seguridad social. Atención primaria,
que eso no se ha puesto en marcha. El régimen contributivo subsidiado, que tampoco se ha puesto en marcha, que perjudica a una gran cantidad de trabajadores móviles ocasionales, o sea, los trabajadores que entran y salen a las empresas, que hoy no tienen seguridad social integral, la construcción, los portuarios, los trabajadores agrícolas, que están fuera de la seguridad social, porque lo que tenían antes era la protección mínima que recibían en el seguro social, ya eso no existe. Entonces, yo pienso que si a través de los mecanismos que tiene el Consejo y el Estado decide impulsar el que se cumplan cada una de las cosas que establece el sistema de seguridad social, la reforma, si usted se pone a evaluar, no fuera necesaria siquiera. Tenemos un problema con las pensiones, porque todo el mundo sabe que en pensiones lo que vamos es a repetir el mismo ciclo. La intención de las pensiones de la seguridad social en este proyecto nuevo era que iban a ser pensiones mejores, pero resulta que no. Las pensiones van a ser iguales que las pensiones que daba el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, porque todos los estudios actuariales que se han hecho dicen que las tasas de reemplazo andan por un 22%, y en un país con unos salarios como los que tenemos, es evidente que la gente se va a retirar con pensiones que no le van a permitir vivir dignamente. Doña Nélcida, perdón, termino. Sí, entonces lo que nosotros pensamos es que ha hecho falta mucho trabajo interno al nivel de la seguridad social. Las instituciones que técnicamente tienen que supervisar el sistema y que tienen que hacer cada uno de ellos su papel, yo pienso que no lo han jugado, y eso es importante que se diga. Decía doña Nélcida en un momento ha sido una irresponsabilidad. ¿De quién ha sido quién es el responsable de esa irresponsabilidad? Y escuchando a partir de lo dicho por el señor Arismendi, las explicaciones que da el señor Jacobo, que no es necesaria una reforma, entonces, ¿qué es lo prioritario y hasta cuándo dejaría esto de ser y de estar en una ley y sin aplicarse? ¿Dónde se alcanzaría a ver una luz al final del túnel? Bueno, yo creo, lo primero es que hay un Consejo Nacional de la Seguridad Social, que con el gusto y el disgusto de muchos sectores tiene poder de veto. Sector empleador, sector trabajador, gobierno, tienen poder de veto individualmente cada uno. Si usted dice, esto no va, esto no va. Ha primado, obviamente, en el Consejo de la Seguridad Social, que muchos avances que deberían de existir ahora, porque lo dice la ley, se han retrasado porque hay un sector que no accede a que pasen esas propuestas. Por ejemplo, el Seguro Familiar de Salud se ha hecho 50 estudios. La CISARRIR ha hecho muchísimos estudios. La DIDA, en mi tiempo, yo creo que desde que llegué hasta que me fui, todo lo que tenía que ver era con ese problema del Seguro Familiar de Salud, para los pensionados y para los padres. Pero obviamente hay sectores que si te vetan una resolución, no pasa. Entonces ahí no ha habido posibilidad, aunque el gobierno y trabajadores estuviesen de acuerdo. Si el sector empleador dice no, dice no. Ahora, yo sí siempre he tenido una crítica porque soy del sector y me siento identificada con el sector, y creo que ahí no se ha sido muy beligerante. El sector laboral debió de tener una posición más beligerante porque tiene en sus manos cómo parar resoluciones que permitan negociaciones para que esos puntos que han estado ahí en desmedro de los beneficios que debe de dar la ley al afiliado no se aprueben. Por ejemplo, el Seguro Familiar de Salud. ¿Por qué no se le da a los pensionados? Bueno, si los trabajadores dijeran no vamos a dar nuestro voto para que se disperse el dinero a las ARS, se tranca el juego, porque no pueden depositarle un centavo. Y eso se discute cada mes, ese momento la tesorería tiene que llevar la aprobación de cuánto se va a dispersar al Consejo de la Seguridad Social. Si los trabajadores se plantan y dicen eso no debe de pasar, seguro que hay una negociación y ya tuviéramos los pensionados con Seguro Familiar de Salud. Pero creo que nosotros no hemos sido, y cuando digo nosotros, yo no soy de la dirigente sindical, pero yo me enrolo en ese rol de muchos años. O sea, no hemos sido lo suficientemente firmes defendiendo nuestra causa en el Consejo de la Seguridad Social.
si tuviésemos un poquito más de firmeza, yo estoy absolutamente convencida que tuviésemos otros resultados, porque no soy de la que reniego de los beneficios de la ley, al contrario. 18 años sirviendo en la institución, creo que se avanzó muchísimo. Y si usted coge la ley y las resoluciones que ha emitido el Consejo después que se aprobó la ley, son 4, 5, 6 veces mayores las resoluciones que lo que tiene la ley. Y esas resoluciones, la mayoría son en beneficio del afiliado. Entonces, y ha sido fruto de reclamos, de presiones y de acciones que se han tomado por la misma demanda de los afiliados. Entonces, creo que fue un paso significativo que debemos de apoyar, que se siga fomentando la consolidación del sistema, y porque no estamos para aventura a esta altura de juego. Mi pregunta viene entonces, ¿por qué? Porque hay entes reguladores del Estado. ¿Por qué esos entes reguladores no están cumpliendo su trabajo? Como es el caso de la CISARIL y como es el caso de la Superintendencia de Pensiones, que les digo en mi experiencia, sé que tienen una regulación muy floja para los mercados que regulan, a diferencia del sector de banco y del sector del mercado de valores. Ahí la CISARIL y la CIPEN se la ponen cómodo a sus participantes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando esto? Bueno, mire, hay varias cosas. Jacobo decía algo de los intereses que tiene el sistema. Y es lógico, porque es un sistema, y al ser sistema, todo el mundo es dueño y nadie es responsable. El empresario, yo creo que es el que más interés ha tenido siempre, y yo lo digo, en que la seguridad social funcione. El empresario, yo no estoy diciendo el empresario financiero, No. el empresario. Yo fui dirigente sindical desde que era jovencita. Y cuando nosotros discutíamos pacto colectivo en aquella época, sin haber ley de seguridad social, Arismendi, recuerda, nosotros pactábamos en los convenios colectivos igualas médicas. Sin ley, los empresarios tenían asegurado en igualas médicas a sus trabajadores, muchas empresas grandes, sin haber ninguna ley, porque a ellos les interesaba que hubiese estabilidad, porque nada más el seguro social cubría hasta el salario mínimo, y la esposa cuando estaba embarazada, y a partir del año ya no había cuidado para el niño ni nada. Entonces, hay un sector empresarial que está de acuerdo que la seguridad social funcione y que funcione bien. Pero resulta ser que la seguridad social no tiene médico, no tiene enfermera, no tiene clínica, no tiene laboratorio. Entonces, ¿con quién usted negocia? O sea, son muchos dueños, no son nadie. Si nosotros implementáramos, como muy bien dice Jacobo, el primer nivel de atención, ¿usted sabe cuánto se ahorraría aquí en internamiento? El 85% de los internamientos. En internamiento. No, el 85% de los internamientos que se dan hoy día, sí, no se dieran. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo el presidente de Andeclip en una reunión del Consejo, en la cual dijo que eso había que discutirlo porque los médicos entonces quedarían sin trabajo. Las clínicas entonces quebrarían. Así lo dijo muy claro, y está en un acta, y está grabado. Entonces, ese es un interés muy fuerte para que la población no tenga una salud en la cual se pueda prever o prevenir las enfermedades de alto costo. Por ahí, el médico especialista se siente lesionado injustificadamente en sus intereses, porque cuando usted va a un especialista, a un cardiólogo que tiene que tomarle presión, que tiene que hacer cosas que se puede hacer en un primer nivel, eso es un especialista tomando presión. Eso nada más se ve aquí, porque en otros países eso se resuelve en el primer nivel de atención. Entonces, todos esos intereses convergen y hacen obviamente que nosotros aboguemos. Aquí se han hecho tantas cumbres y tantos acuerdos, y está el Consejo Económico y Social, y está todo esto. Yo creo que Jacobo lo ha dicho, es voluntad política. Es voluntad política, porque desafortunadamente nosotros tenemos aquí gobiernos que, querrámoslo nosotros no, responden a los financiamientos de esos sectores que conspiran contra la seguridad social. Arismendi. Estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Coinciden en que no hay necesidad de reformar la seguridad. No, la parte de salud. Cuando hablo de reforma, la parte de salud, para que se cumpla eso. Ustedes entienden, Jacobo, que el presidente, que a veces le gusta escuchar, podría a través del diálogo decirle, mire, saque del paquete de la reforma de ahora
de ese concierto de reforma, lo que tiene que ver con la seguridad, y vamos a garantizar a través del diálogo de que se cumpla al pie de la letra lo que dice la ley. Pero mira, déjame decirte una cosa. Perdónenme que insiste en este asunto. Mira, el diálogo es absolutamente necesario, como lo está planteando Nelsida Marmolejo, como producto de una confrontación. El diálogo es necesario para establecer una ley, pero no para cumplirla. Porque ninguna constitución de la República dice que el presidente de la República o tal o cual organismo va a aplicar tal o cual artículo de una ley aprobada buscando el diálogo. No, tiene que aplicar la ley y sobre la marcha, si es necesario, modificarla. De modo que ahora mismo, por ejemplo, atención primaria de salud. Aquí solamente hay un sector, que es el Colegio Médico Dominicano, y dentro de ese sector solo la cúpula se opone a la atención primaria de salud. Entonces, ¿para qué vamos a convocar a un diálogo? Para pasarnos meses discutiendo una cosa que ya sobre la marcha tú sabes cuál va a ser el resultado, que se aplique. Pero si no hay voluntad para aplicarla, entonces el diálogo, ¿para qué sirve? Por último, Jacobo. No, lo que quiero señalar es lo siguiente. Miren, el movimiento sindical en su momento ha jugado el papel que le corresponde. En el 2010, por ejemplo, para matizar el tema del diálogo, aquí se quiso, a través de la ley que crea el Instituto de Riesgos Laborales, introducir la eliminación de la cesantía, y el movimiento sindical reaccionó. Así es. Y inmediatamente el gobierno tuvo que atender el reclamo. O sea, nosotros estamos conscientes de que eso es así. Pero también hay que pensar, señores, que nosotros como movimiento sindical hemos reclamado y hemos estado planteando desde hace muchísimo tiempo que esos temas se coloquen en la mesa para buscarle solución en el Consejo. Y todo el mundo sabe lo que pasa. Nelsida conoce muy bien, porque fue directora de la DIDA y sabe que ella misma desde la DIDA hacía muchísimos reclamos que iban al Consejo y se mediatizaban. Muchas veces se aprobaban resoluciones y las resoluciones se engavetaban y se quedan por ahí y no avanza el sistema, reitero, por los intereses que tiene. Pero nosotros en su momento, cuando llegue el momento, que no tenga duda nadie de que vamos a jugar el papel que nos corresponde, como lo hicimos en el 2010. Sin lugar a dudas, el inicio de este diálogo sobre la seguridad social nos lleva a agradecer a Nelsida Marmolejos, a Arismendi Díaz Santana y a Jacobo Ramos, pero es solo el inicio de un diálogo que tiene que ver con un tema álgido, ríspido y que debe procurar el beneficio de la gente. Elías Alcántara, vicepresidente administrativo de ACD Media, Belkis Castillo, directora de proceso.com.do, Napoleón de la Cruz, director de prensa de ACD Media, y un servidor, Salvador Sánchez, le dicen buen feliz resto del día. Gracias nueva vez a Nelsida, a Arismendi y Jacobo por el inicio de este diálogo que no culmina aquí. Buen feliz resto del día.